Bueno, buenos días, Dieguito, ¿cómo estás? Buenos días, Agus, acá con unos mates haciendo buena compañía. Qué bien. Bueno, bienvenidos a todos. Acá estamos incursionando con el profe Diego en la elaboración de... el profe Diego ya había arrancado con la elaboración de videos. La idea es poder repasar un poco lo que fuimos trabajando en estas clases, en este ya mes y medio de trabajo a distancia a raíz de la pandemia del coronavirus y recuperar un poco lo que venimos trabajando para ver hacia dónde vamos a avanzar las próximas semanas de trabajo, ¿sí? Vamos a ir acompañándonos con este pizarrón virtual que hemos armado. Bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar en historia de cuarto año? ¿Cuáles son los temas que nos tocan? Bueno, todo lo que tiene que ver o todos los grandes procesos que se dan en la primera mitad del siglo XX. ¿Y cuál es el periodo específico que vamos a abordar? Y bueno, en general vamos a ir desde 1880, fines del siglo XIX, hasta el 45-55, dependiendo si estamos hablando de Europa, de América Latina o de Argentina. A lo largo del año vamos a ir tratando de movernos entre estas tres dimensiones geográficas, ¿sí? Por otro lado, ¿qué contenido fuimos repasando? Arrancamos con la doble revolución francesa industrial y vimos que esto fue un gran cambio y una gran modificación en el estilo de vida y en el modo de comprender y de organizar la vida en todo el mundo, ¿sí? Acá trabajamos con los textos de Hobsbawm, que después lo vamos a volver a encontrar más adelante, y vimos que esta doble revolución tuvo un impacto muy fuerte. Van a surgir a partir del derrocamiento del orden feudal, van a surgir estos estados modernos y se va a consolidar el sistema capitalista, ¿sí? Que después en Geo vamos a tratar de profundizar un poco más en los conceptos teóricos del sistema capitalista, pero que básicamente tiene que ver con esta división internacional del trabajo, con algunos países centrales, otros periféricos y algunas potencias imperialistas que van a salir a conquistar o a vincularse con el mundo de un modo particular, ¿no? Van a tratar de llevar estos productos industriales que van produciendo a zonas que todavía no han desarrollado, no han profundizado tanto ese proceso y van a ir imponiendo un modo de ordenar el mundo. El concepto de ordenamiento mundial es un concepto que es dinámico y que vamos a retomar a lo largo de todo el año, porque no hay un único ordenamiento mundial. Vemos que esto es lo que está en discusión durante todo el siglo XX e incluso en la actualidad. ¿Qué contenidos repasamos o qué otros conceptos surgen a partir de esta doble revolución? Bueno, lo más importante, que algunos por ahí lo pasaron de alto cuando hicieron las actividades, es el surgimiento y la consolidación de dos clases sociales que van a ser claves para el periodo que estudiamos, que son la burguesía industrial, capitalista, es esta clase de comerciantes que tenían el poder económico y anhelaban el poder político para poder tomar decisiones que los beneficiaran también, y se va a consolidar también la clase obrera, los trabajadores, el proletariado, esos obreros industriales que van a empezar a trabajar en las fábricas y que van a sufrir también las condiciones de vida propias del trabajo en la fábrica y de la explotación de este sistema capitalista. Entonces, esta nueva división del trabajo va a generar lucha, va a generar tensión, algo de esto vimos, si alguno se acuerda, Tiempos Modernos, la película de Charles Chaplin, algo de esto aparecía en la peli. En este contexto de lucha de clases y de clase obrera van a aparecer las ideologías, distintas corrientes ideológicas, dentro de las cuales las más, digamos, como en general vamos a abordar lo que tiene que ver con nacionalismos, con socialismo y con liberalismo. Son como las tres grandes ideas que luego vamos a ir profundizando un poco más y que van a dar origen a comienzos del siglo XX a procesos revolucionarios muy importantes y específicos en determinados lugares como América Latina, como Rusia y demás. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Y le voy a pasar la palabra al profe Diego para que nos cuente qué tenemos hacia adelante en este año. Bien, gracias, Agus, muy clara tu explicación. ¿Hacia dónde vamos? Yo voy a plantear acá tres cuestiones importantes. La primera, siempre que estudiemos historia tenemos que tener en cuenta las rupturas y las continuidades. ¿Qué son las rupturas y las continuidades? Una ruptura es un cambio en el orden establecido, algo que se daba que ya no se da más. Bien, una continuidad es algo
que empieza a surgir y que a lo largo del tiempo se mantiene. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Por ejemplo, en la Revolución Industrial, cuando surge el ferrocarril, eso cambia el mundo, cambia la forma de comunicación, cambia el comercio, cambia las telecomunicaciones, cambia todo. Y el ferrocarril continúa hasta la actualidad, con lo cual ahí tenemos un cambio y una continuidad. Puse un ejemplo para que entiendan. La segunda cuestión es la coyuntura y la estructura. La coyuntura es lo que nosotros llamamos algo, una situación más cercana, algo que puede ser propio de una cultura. Lo estructural es algo más macro, más inmenso. Lo asociamos más a lo que nosotros llamamos un sistema. El sistema es estructural y la coyuntura puede cambiar de forma más permeable, de forma más sencilla, de forma más cercana. Y en tercer orden, como muy bien explicó la profesora Agustina, el orden mundial. ¿Qué es el orden mundial? El orden mundial establecido desde un punto de vista estructural, algo que está en pugna, que está en lucha, que está en discusión, no es algo, digamos, estanco, es algo que es todo el tiempo tirado para un lado y para el otro, tipo la cinchada, es como una lucha, pero no solo de dos partes, de muchos sectores. Esas son las tres cuestiones. ¿A dónde vamos? A ver la historia como un proceso, y no como la sucesión de hechos aislados, como un proceso de lucha, un proceso de cambios y permanencias, y un proceso en donde estos órdenes mundiales empiezan a fluctuar. ¿A dónde vamos? Y a otras tres categorías: revoluciones, totalitarismos y la Gran Guerra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Gran Guerra? Hablamos de un proceso mundial que pone en cuestión a todo el mundo, a todo el sistema mundial. Por eso hablamos de la Gran Guerra. Esta Gran Guerra, que la podemos dividir en periodos, la Primera Guerra y la Segunda Guerra, que después va a tener como una continuidad, que lo vamos a estudiar en quinto año, con la Guerra Fría. ¿Bien? Podríamos decir primer tiempo, segundo tiempo y alargue. ¿Qué son los totalitarismos? Son estos sistemas políticos a partir del cual hay un poder hegemónico que no comparte ese poder y que gestiona lo que nosotros podemos decir el control desde un solo orden, un control total. Tiene la suma del poder público, ¿bien? Y por último, las revoluciones, que justamente ponen en cuestión, como explicó antes la profesora, a este orden mundial. ¿Qué es este orden mundial? Algo que nosotros como estudiantes y como profesores queremos interpelarnos. ¿Cómo nos interpelamos? A partir del estudio, del conocimiento y de esta mirada. Revolución, totalitarismo y Gran Guerra se relacionan a lo largo del corto siglo XX, que es como una gran, como dice el tango argentino, este siglo XX cambalache, todo mezclado, ¿no? Todo mezclado a partir de las ideas que nos van a empezar a llegar, que las vamos a ver más adelante con la cartografía. Por acá vamos bien hacia dónde vamos, ¿no? ¿Agus, se entendió? Sí, vamos perfecto. Y si bien nuestra idea, como vos decías muy bien recién, es empezar a pensar la historia como proceso, y nosotros no somos ingenuos y sabemos que esto a veces resulta difícil y que para ustedes como estudiantes a veces es mucho más sencillo tener una línea, una secuencia que nos diga, bueno, esto pasó primero, esto pasó después, pero bueno, a medida que vamos avanzando en la escuela secundaria vamos a ir viendo que esto se va complejizando, y cuando le enganchamos la mano le vamos enganchando también el gustito, lo atractivo, lo divertido, que tiene que ver con discutir sobre la historia del siglo XX, que como dijimos en el trabajo integrador, es el periodo quizás más famoso, más popular, todo el mundo conoce algo de lo que vamos a estudiar este año. Entonces, bueno, vamos a tratar de ponerle onda desde ahí, ¿verdad? Bien. ¿Pasamos? Pasamos, sí. Lo que nos queda las próximas semanas vamos a empezar a hacer un poco más de foco en lo que sucede en América Latina y puntualmente en el Río de la Plata, que es un poco donde dejamos nuestra historia en tercero. El año pasado llegamos más o menos hasta 1853. Bien. ¿Te parece, Agus, que esta la pueda explicar? Dale. Esto es, como digo siempre, una explicación subjetiva. Hay muchas explicaciones. Esta explicación nos va a ayudar a entender no solo la historia argentina, sino podemos abrirlo, como dijo Agustina, a la historia latinoamericana, bien, general. La historia divide en 4 etapas. Vamos a empezar de la más lejana. La era de los pueblos originarios. José Luis Romero la titula La era indígena. Nosotros, de nuestra mirada,
por ahí subjetivamente preferimos llamarla la era de los pueblos originarios, que es la era que comienza con los primeros habitantes del continente americano hasta la llegada de un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden va a ser el orden colonial, que le da origen a la segunda era. Por eso se da una ruptura, porque el orden de los pueblos originarios se quiebra con la conquista y colonización de Europa sobre América. Esto va a generar un exterminio de muchos pueblos originarios americanos a partir de dos símbolos fuertes. Por un lado la espada y por el otro lado la cruz. Esta doble simbología va a generar lo que nosotros llamamos un proceso histórico, que es la conquista y colonización del territorio americano por parte de Europa. No solo España, sino también hay otros imperios que van a conquistar el territorio. Esa sería la primera era o la primera etapa. La segunda es la era colonial, en donde América se convierte en, digamos, como si hablamos de una pizza, en distintas porciones se la reparten entre Europa. A nosotros nos toca el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué es el virreinato del Río de la Plata en la historia argentina? Es como el puntapié inicial de la territorialidad simbólica de lo que hoy conocemos como Argentina. Quédate tranquilo que los chicos eso lo tienen clarísimo, lo reestudiaron el año pasado, Diego. Me quedo, Agus, qué bueno que lo decís, porque ahora puedo pasar de largo y decir que la era colonial terminó justamente con la era criolla. El orden colonial terminó, caput, knockout, golpe y cayó. Y surge el orden criollo. ¿Qué es el orden criollo? Las revoluciones y las guerras, no somos inocentes. Los cambios vienen con guerras y con revoluciones. En Argentina tocó la Revolución de Mayo, pero quiero hacer una pequeña salvedad. No nos olvidemos de la revolución y la independencia de Haití, que es la primera que sucede en América y que sucede en un pueblo que nosotros sabemos hoy, con toda nuestra historia, que ha sido subsumido por un montón de opresiones. Y es una revolución afroamericana. Así que ahí hay otro dato. Esa era criolla va a dar origen a lo que nosotros llamamos un nuevo orden, que es el orden criollo, que va a romper las coronas europeas, en este caso Argentina con la corona española. El rey Fernando está preso, y va a surgir una era en donde se van a discutir ciertos poderes. Esto lo estudiaron el año pasado, en donde van a aparecer los caudillos, van a aparecer distintos sectores sociales, distintos grupos sociales que van a pugnar por el poder para que empecemos en cuarto a darnos cuenta, como planteó la profesora Agustina, cuándo surge la era aluvial. Y justamente ella lo marcó. En 1880 hay un nuevo movimiento en Argentina particularmente que lo encabeza justamente la generación del 80, que es la aluvión. Es ese gran movimiento migratorio, y atento en geografía también, porque vamos a ver migraciones. Las migraciones del mundo llegan al continente americano, y en particular a la Argentina. Muchos de nosotros provenimos de esa era aluvial, de esa generación de grandes migraciones que van a inundar la tierra no de armas, sino de personas. Un aluvión de personas, de todos lados. Vienen de Asia, vienen de África y vienen por sobre todo de Europa. Y cuando vienen de Europa, no solo traen sus, digamos, pertenencias materiales, también traen sus ideas. ¿Qué es una idea? Es una ideología que va a inundar todo el continente americano y particularmente la Argentina. Esas ideas que podemos llamarlas ideas liberales, ideas capitalistas, e ideas socialistas, e ideas anarquistas, e ideas que se van a mestizar en nuestra propia realidad y en nuestra propia territorialidad simbólica que hoy llamamos la República Argentina o el Estado Nacional Argentino. ¿Se entendió, Agustina, lo que estoy planteando? Sí, quedó clarísimo y ahora lo vamos a profundizar un poco más, pero también es interesante esto que me interesa destacar esto porque muchas veces tendemos a pensar que nuestro país tiene origen en esta etapa aluvial, ¿no? Que somos todos descendientes de aquellos primeros migrantes que llegaron principalmente a Europa, Italia y España. Muchas de nuestras familias y de nuestros apellidos dan cuenta de eso, pero no, es importante tener en cuenta todo esto que sucedía antes de que llegaran estos grandes aportes migratorios. Y es interesante también agregar esta dimensión de que
si bien está invisibilizado, muchos de nosotros también tenemos antecedentes o raíces en estos pueblos originarios, ¿no? Y acá vamos a ver, lo vamos a desarrollar más adelante, la importancia del formato o del modelo que elige esta generación del 80 para construir la República Argentina. ¿Qué tipo de país, qué proyecto se elige y se termina imponiendo para formar nuestro país? Eso después lo vamos a ver en más detalle, pero me parecía interesante poder hacer ese aporte. Excelente. ¿Querés que siga con esta? Dale, brevemente, así avanzamos con la construcción de la República. Entonces, como para estar de acuerdo, vamos a partir nosotros este año de que a partir de la década del 80 del siglo XIX vamos a empezar a hablar de esta república, de este Estado Nacional, porque es en ese momento en el cual se combinan distintos factores que hacen a la consolidación de la república. Y esa misma república no es una, no es única, sino que va teniendo distintas etapas, como vemos en la pantalla. Bien, si te parece, Agus, yo quiero hacer una breve mención. Son 4 etapas de la república, pero por primera vez hablamos de república. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de república? Esta república tiene un Estado central, tiene una constitución, tiene una división oficial de poderes, y la primera de estas 4 es la República Liberal, que es una república basada en la generación del 80, en el modelo agroexportador, en una división internacional del trabajo en donde nosotros nos posicionamos en el concepto de ser el granero del mundo, en una relación directa, hasta podemos decir una relación carnal, con Inglaterra en el doble sentido. ¿Por qué? Porque Inglaterra va a ser el taller del mundo. Nosotros exportamos materias primas y a cambio recibimos productos elaborados. En esta segunda etapa aparece la República Radical, que es una república ampliada porque se da el voto universal, y acá entre comillas universal porque es un voto masculino. El rol de la mujer acá queda subsumido, las mujeres no podían votar, quedaban al margen, quedaban vulneradas y solo votaban los hombres. Por eso hay que deconstruir esta idea del voto universal. No es universal, es el voto universal, en todo caso masculino. ¿Bien? Y acá te agrego otro, perdón, Dieguito, otro concepto clave, que empezamos a pensar en términos de democratización. Vamos a ir viendo que empieza a ampliarse el acceso a determinados derechos. Esto va a ser un proceso paulatino, parcial, muy lento, pero de a poco vamos viendo cómo se empiezan a democratizar ciertos ámbitos y ciertos aspectos de la vida. Un hito clave es, como vos bien dijiste recién, en esta República Radical, con la ampliación del acceso al voto. Bien, eso es muy importante lo que planteas, Agustina, por 2 cuestiones. La primera, como vimos en la República Liberal, la República era para pocos, ¿bien? En la República Radical, la República va a ampliar la democracia, se va a democratizar a partir del voto masculino y va a llegar a otros sectores. Pero, como decía mi abuela, la vida es un boomerang. Todo lo que va vuelve, y podemos decir como el tenis. La República Conservadora le va a quedar una venita acá inflada, le va a quedar la sangre en el ojo, y va a suceder el primer golpe de Estado de la historia argentina, que es el de 1930, que va a romper por primera vez el orden constitucional. 6 veces la Argentina en el siglo XX sufrió golpes de Estado. Este fue el primero de todos. Y el primero que fue para volver y para, entre comillas, restaurar el orden establecido anterior. ¿Por qué? Porque no les gustó que esta situación de ampliar la democracia sea un camino igualitario. Entonces esta gente directamente recurrió a la violencia, con un golpe de Estado, digamos que duró casi, podemos decirlo, este periodo se lo conoce como también la década infame, porque es un periodo de entre el 30 y el 43 se pierde el concepto de democracia ampliada y se pierde el derecho del voto, por así decirlo, digno, democrático y transparente, y se vuelve a este fraude electoral anterior de la República. Y en el 43 pasa algo, Agustina, ¿te acordás qué pasa? ¿Te acordás qué pasa en el 43? Sí, creo que sí. En el 43 se produce otro golpe, pero ya con rasgos distintos.
porque va a ser el golpe de Estado que después en el 45 va a legitimarse a través de las urnas con la llegada del peronismo, el primer peronismo, un tema para debatir y discutir largo y tendido, pero bueno, vamos a procurar, llegado el momento, tener las herramientas de análisis que nos permitan evaluar y generar nuestras propias opiniones al respecto, entendiendo que la historia la estudiamos en contexto, que hay distintas etapas del peronismo y que hablar de peronismo de hoy no es lo mismo que hablar de peronismo en el 43. Brillante. Eso que vos planteás es brillante por dos cuestiones. La primera, porque ese segundo golpe de Estado, en donde surge a partir del GO, el Grupo de Oficiales Unidos, un personaje histórico fundamental del siglo XX como Juan Domingo Perón, él proveniente del ejército, coronel del ejército, comienza otra etapa, que es la República de Masas. Perón tiene una frase que a mí me encanta para explicar este proceso, que era, él era muy jocoso, en esta época se usaba esa palabra, jocoso significaba gracioso. Él decía, ustedes traigan el té, que yo traigo las masas. Y no se refería a las masitas que conseguís en la panadería, sino se refería a un nuevo actor social, y me gusta llamarlo así, nuevo actor social, que es la masa argentina de trabajadores. A veces lo asociamos solamente al concepto pueblo, pero esta masa de trabajadores va a surgir en este momento fundamental de nuestra historia con un partido político que es el Partido Justicialista y va a generar otra ampliación más de los derechos. Las mujeres van a poder votar por primera vez en la historia argentina. Por eso también en la República de Masas se amplía la democracia y hay un rol protagónico de Eva Duarte, de Perón. En ese momento recuerden que la mujer asociaba a su apellido el del esposo, por eso el de Perón, pero el apellido de Eva era Duarte, y el voto femenino va a ampliar la democracia y va a hacer que no solo voten los varones, sino voten las mujeres mayores de edad. Y esta República de Masas va a abrir el juego a lo que yo llamo, y me encanta llamarlo así, una democracia ampliada real, en donde el rol, no importa de qué clase social provengas, tu voto vale lo mismo. Vale lo mismo el voto de un empresario que el voto de un obrero industrial. ¿Y cómo termina, Agustina, esta etapa? ¿Te acordás en el 55 qué pasa? Sí, me acuerdo, y yo te escuchaba con tantas cosas lindas que contás en términos de ampliación de derechos, que obviamente después vamos a dialogar sobre qué críticas se le pueden hacer al peronismo, como a todas las etapas y los periodos que vamos a estudiar. Pero te iba a decir, Diego, en este momento la historia en el mundo se está poniendo peluda, se puso peluda. Acabamos de atravesar las guerras mundiales, tenemos estos totalitarismos y estos fascismos dando vueltas casi por todos lados. Entonces, no es un buen momento, digamos, para un gobierno como el que vos estás explicando. Me parece que eso empieza a chocar un poco con lo que sucede en el mundo, con la Guerra Fría y demás. Entonces, en el 55 vamos a tener un nuevo golpe de Estado que se va a autoproclamar Revolución Libertadora, porque, bueno, después vamos a ver, porque es un tema bastante complejo, porque se eligen ese nombre para llamarse, pero sabemos claramente que es un golpe de Estado, y que el golpe de Estado siempre es importante hacer esta salvedad, y que no tiene que ver con posturas políticas y con lo que a cada uno le guste más o menos en términos ideológicos. El golpe de Estado siempre rompe el orden constitucional, rompe el orden institucional y limita los derechos de la ciudadanía. Y eso ahí ya es un problema, algo que nos olvidamos de decir desde el principio, es que la materia nosotros, esta y geografía, la tenemos encarada siempre desde un enfoque de derechos, siempre vamos a estar pensando en qué periodos o en qué momentos los derechos se cumplen, se amplían o se vulneran, y desde una perspectiva de género también, como Diego comentaba hace un rato. Entonces, este periodo, y acá se nos va a terminar un poco el año, tiene que ver con un nuevo golpe de Estado, esta Revolución Libertadora, que ya va a empezar a sentar las bases de otro periodo muy triste que van a estudiar con los chicos con vos el año que viene, en quinto año, que tiene que ver con la dictadura de la década del 70 en nuestro país.